Soy Fernando Castañeda y es un gusto presentarles el primer módulo del curso México, sus grandes retos y oportunidades. En este primer módulo veremos aspectos de la economía mexicana como el panorama general de la economía mexicana, el sector energético y su importancia en la economía, la competitividad y la economía en México en el plano internacional. Bienvenidos a la comunidad universitaria. Hola, bienvenidos al curso México, sus grandes retos y oportunidades. Soy Raúl Martínez Solares Piña, soy profesor de la Facultad de Economía de la UNAM y asimismo soy director general de Mexicana de Becas, que es un fondo de ahorro educativo, y director general de Grupo Nasser Global, la empresa que coordina universidades y medios de comunicación. El tópico de la clase de hoy es el relacionado a los grandes retos que tiene México y el panorama económico que enfrenta en el futuro. Empezaré por decirles que México se ha transformado radicalmente en las últimas décadas. Por un lado, hemos tenido cambios sustanciales en términos demográficos. Tal vez parezcan poco claros o en ocasiones irrelevantes. Pero piensen, por ejemplo, que hace 30 años en México nacían al año cerca del 36% de personas más. Hoy tenemos una contracción de la población y esto está llevando a que México, por ejemplo, alrededor del año 2050, no solo no crezca, sino que incluso disminuya su población. Esto está llevando también a una transformación de la que antes se llamaba pirámide poblacional, que se llamaba pirámide poblacional precisamente porque representaba esa figura. Muchos niños naciendo, muchos niños pequeños y muy pocas personas en la edad adulta. Hoy esta pirámide se ha transformado y tiene una forma completamente diferente, donde vemos cómo las nuevas generaciones son mucho más pequeñas y por otro lado tenemos una gran población en edad mayor que continúa creciendo. México está dejando de ser un país de jóvenes para ser un país de adultos y muy pronto para ser un país de ancianos. En Japón, por ejemplo, hoy se tienen 120 millones de habitantes y para finales de siglo serán cerca de 50 millones de habitantes. Estaremos ante una sociedad profundamente vieja y eso le ocurrirá a México en el futuro. Y tenemos que prepararnos para ese enorme reto, pero también para las transformaciones que hoy enfrentamos en este sentido. Otra gran transformación que ha sufrido México es en términos económicos. En el pasado, México vivió épocas de enorme inflación. Algunos de ustedes tal vez no la recuerden, pero México en periodos de 1976, 1982 y la última en 1994 y 1995, tuvo grandes procesos inflacionarios que son la causa fundamental del enorme deterioro que ha tenido la capacidad adquisitiva de las familias y de las personas en las últimas 3 décadas. Son esas grandes inflaciones las que explican que el salario real se haya deteriorado en México de esa época para acá en cerca de 60%. Este cambio es importante porque hoy México vive un periodo de estabilidad en precios muy significativo. Tenemos prácticamente 10 años con inflaciones menores al 10% y recientemente incluso inferiores al 4%. Y esto representa para la sociedad mexicana el no tener que enfrentar periodos de zozobra donde el crecimiento exagerado de los precios provoca un serio deterioro para las familias y la incapacidad para las empresas para planear adecuadamente el futuro. Un país con estabilidad de precios tiene un punto de partida fundamental que le permite crear otras condiciones. En México, por ejemplo, esto nos ha permitido tener factores como una disciplina fiscal, que explica la inflación, pero también el resultado de la misma. Un país que controla su endeudamiento es un país que ofrece mejores posibilidades de crecimiento. Sin embargo, también en este periodo, México enfrenta un tema relacionado con el crecimiento que sigue representando un serio lastre para el futuro, así como para el presente. Hoy, México crece a tasas inferiores a las que su potencial debería hacerlo crecer. Tenemos varias décadas creciendo a tasas inferiores al 2.7, 2.5%, y esto lo notamos en que la sociedad no está generando el número de empleos que necesitan los jóvenes y que necesita el país. No estamos creando ni el número adecuado de empleos ni los empleos de la calidad necesaria. Y eso nos lleva a otro tema importante, que es la calidad del salario. Hoy México tiene un salario real deteriorado precisamente por estos factores que mencionaba anteriormente relacionados con la inflación muy grave de décadas anteriores. Pero no hemos logrado empezar a revertir esa tendencia y ello es derivado fundamentalmente de que el país no ha logrado crecer su productividad. Nuestro país presenta de los menores índices de productividad por empleado, por obrero, de todo el mundo desarrollado de economías emergentes.
Ese es un reto fundamental para el futuro económico del país. Tenemos que ser más productivos y, en simultáneo, tenemos que hacer crecer el salario real. Hoy, habrán escuchado, existe la discusión sobre incrementar el salario mínimo. Esto no es solo necesario, sino extraordinariamente conveniente para estimular el crecimiento económico, dado que en México una parte muy importante del crecimiento está relacionado precisamente con el consumo interno. Lo que consumimos las personas, lo que compramos las personas en México es un importantísimo motor para que el país crezca. Pero esto no se puede dar en abstracto. Necesitamos tener una política integral desde el gobierno, desde las empresas y desde la sociedad para que en conjunto haya un crecimiento ordenado, gradual del salario mínimo, pero en ese sentido también incrementos en la productividad que garanticen que las empresas crezcan sus retornos, crezcan sus utilidades y en ese sentido crezca la capacidad de distribución de riqueza. Y ese es un punto que está relacionado también con otro serio factor que en términos económicos afecta a nuestra capacidad de crecimiento, y este es la desigualdad. México hoy tiene uno de los peores indicadores de desigualdad de todas las economías de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. ¿Qué representa esto? Que el grupo de los que más ganan es muchísimas veces más rico que el grupo de los que menos ganan. Esta enorme distorsión y desigualdad es en gran parte inherente al proceso de crecimiento económico de las sociedades emergentes, de las economías emergentes. Algunos estudios, por ejemplo, del recientemente ganador del Premio Nobel de Economía, Angus Deaton, muestran precisamente que la desigualdad es algo inherente al desarrollo acelerado del crecimiento económico. Sin embargo, una cosa es que sea inherente y otra cosa es que no podamos actuar de forma tal que atemperemos los efectos más negativos de la desigualdad. Solo si logramos que el país crezca de una manera menos desigual, con mayor capacidad de derramar riqueza para los sectores de menor ingreso de la población, estaremos en posibilidades no solo en un sentido de justicia apoyar a estos grupos, sino en un sentido meramente económico, hacer que esta parte de la población con mejores ingresos pueda consumir más. Y ese consumo incrementará la demanda interna y consecuentemente provocará, a su vez, un crecimiento de las ventas de las empresas y de la generación de riqueza en el país. Otro elemento importante que tenemos que considerar en este contexto contemporáneo en México es el tipo de cambio. Para México y la sociedad, el tipo de cambio es un tema que más allá de lo técnico se convierte en un asunto mítico. Cómo evoluciona la relación entre el peso y el dólar norteamericano. Y aquí vale la pena hacer una precisión. Efectivamente, durante muchas décadas, el tipo de cambio se depreció porque el peso mexicano reflejaba condiciones muy negativas de la economía mexicana. Y lo que veíamos como en sucesivas inflaciones, estas que mencioné en los 70s, en los 80s y la última en el 95, las grandes inflaciones producían grandes devaluaciones. Porque en cierto sentido, la devaluación lo que refleja son cambios de paridad producto de los diferenciales de inflación entre dos países. Eso en términos técnicos. Pero para entender lo que está ocurriendo recientemente en México, permítanme utilizar un ejemplo muy simple. Imaginemos que el tipo de cambio es la diferencia de peso que existe entre dos personas. Tenemos una persona gorda de 100 kilos y tenemos una persona más flaca de 70 kilos. Pensemos en esta relación entre los dos y el tipo de cambio es 30, la diferencia de peso entre los dos. En el pasado, lo que ocurría es que el flaco, el de 70 kilos, perdía peso. Ese sería el peso mexicano. Por debilidad económica, por inflación, perdíamos peso. Y en lugar de pesar 70, pesábamos 50. Y entonces el diferencial era ya no de 30, sino de 50 kilos. Aumentaba el tipo de cambio, pero el cambio se daba por la debilidad de la economía mexicana. Hoy, en los últimos años, lo que hemos presentado a nivel internacional es un fortalecimiento del otro lado. Lo que vemos es que México se mantiene en 70 kilos, pero el dólar, que es el gordo, ha subido de peso y hoy pesa 120 kilos. El diferencial aumentó, igual que en el pasado, pero hoy está aumentando porque la economía norteamericana se ha fortalecido tanto en términos internacionales que se está apreciando el dólar. ¿Cómo podemos saber si esto es cierto? Si comparamos la evolución reciente del peso mexicano contra el dólar, veremos claramente una tendencia de depreciación que empezó desde el año pasado, en el 2014, y se acentuó gravemente en el 2015. Pero si al mismo tiempo comparamos la relación entre el peso y otras monedas, por ejemplo, el real brasileño, el dólar canadiense, el rand sudafricano,
lo que veremos es que incluso el peso se ha revaluado contra estas monedas. Lo que vemos en términos generales es que todas las monedas internacionales han perdido valor contra el dólar norteamericano. ¿Por qué? Porque es el gordo el que ha subido de peso. En este caso, tenemos que entender muy claramente este fenómeno para entender que se trata de un tema que nos viene de fuera, de una volatilidad que se produce en el exterior. Y esto es importante también para entender que ese es otro factor que México ha mostrado estabilidad muy importante en los últimos años. Inflación por un lado y tipo de cambio. Esta volatilidad no es resultado, a diferencia del pasado, de errores cometidos internamente, sino de enorme volatilidad e inestabilidad financiera y económica internacional. Y eso me lleva a un siguiente punto. En el pasado, la economía mexicana se planeaba en función de lo que hacíamos adentro. Se planeaba solamente en función de los elementos que en México controlábamos para mover la economía. Ese mundo, para ustedes particularmente los jóvenes, nunca volverá jamás. ¿Por qué? Porque el mundo de la estabilidad económica, donde los países vivían economías cerradas, que podían controlar de manera primordial sus indicadores, desapareció. Hoy, por ejemplo, en los últimos años, habrán leído de repente noticias donde existe una crisis económica en Grecia, y eso afecta las tasas de interés en México, la evaluación que tienen los activos financieros en poder de las Afores en México. Y de repente oímos que hay un conflicto en Ucrania y también se mueve el tipo de cambio, se mueven las tasas de interés. Recientemente oímos de una crisis bursátil en China y también hay una afectación a los indicadores bursátiles en México. El mundo global no es que nos guste o no, existe y llegó para quedarse. Ustedes estarán enfrentando un mundo con un entorno mucho más incierto y volátil del que se enfrentó en el pasado. ¿Qué podemos hacer en resumen para entender y controlar en nuestro propio ámbito las condiciones de la economía? 1. La economía global es resultado, sí, de grandes agregados, pero en lo personal, cada persona debe ser responsable de sus propias decisiones económicas. Nuestra capacidad de ahorro, nuestra forma de endeudamiento son condiciones que marcarán la forma en la que evolucione nuestra economía personal aún en contextos globales inciertos. 2. Hacernos responsables también de una planeación de largo plazo. Probablemente muchos de ustedes piensen que son muy jóvenes y que el tema del retiro es muy lejano. Hoy las condiciones económicas de México y demográficas obligan a que la planeación del retiro se realice con muchísima anticipación. Un dato que puede resultar significativo es que la edad de retiro que existe en México, 65 años, es una edad que se definió en 1900 por el canciller Bismarck cuando se crearon los primeros sistemas de retiro. Estamos utilizando como referencia de retiro una edad que tiene más de 100 años de existencia. Hoy en México esa edad es claramente inoperante. El nivel de cotización es muy bajo y la edad de retiro que existe en México es muy baja. Lo que eso nos obliga es a planear con mucha anticipación y a crear un patrimonio que nos permita enfrentar a ustedes jóvenes lo que probablemente será, si las condiciones no cambian, un retiro de más de 20 años. En ese sentido también es importante considerar que temas como el que estamos abordando nos reflejan la importancia de la educación como un mecanismo de fortalecimiento de las capacidades económicas de las personas. Los datos internacionales nos muestran que la educación se convierte en un valor económico. De acuerdo a la OCDE, un año de educación agrega en promedio de ingresos en el futuro cerca de 7% de los ingresos esperados. Entre más se educan, entre más se preparen, entre más cursos como este tengan, tendrán mejores herramientas para enfrentar los muy complejos retos del mercado laboral. Para finalizar, quisiera decirles, es importante que se mantengan enterados e informados de los temas económicos, con prudencia, con serenidad y siempre acudiendo a fuentes confiables. Hoy, desafortunadamente, la gran ventaja que nos representan los medios digitales nos acerca muchísima información, pero eso no necesariamente quiere decir que nos acerque información de calidad. Aprender a discriminar la información, a valorarla, es un requisito central para entender los complejos problemas financieros y económicos que presenta el país, su evolución en el futuro y entender cómo estos nos afectan en lo personal. Porque lo más importante es que toda esta información contribuya a que ustedes se formen y sean autónomos, que tengan bienestar financiero y, en última instancia, que sean felices. Muchas gracias por haber participado en este curso, México, sus grandes retos y oportunidades.